Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2, y también vamos a leer el versículo 6. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El tema que con la ayuda del Señor queremos ministrar en esta mañana lleva por título La gloria de la primera Navidad. La gloria de la primera Navidad. En una ocasión, un barco pesquero se había extraviado en medio de alta mar. La pequeña embarcación, a causa de una tormenta, se hizo todo oscuro y no sabía la orientación, el lugar, cómo podían retornar de nuevo a la tierra. Así pasaron 2 días en penumbra a causa de la tormenta que imperaba en aquel lugar. Pero llegó el momento en que ellos vieron una luz que atravesaba el cielo y se dieron cuenta que había un aeropuerto por toda la zona donde los aviones pasaban y aterrizaban, pero no lo habían visto a causa de la penumbra de la noche de tormenta. Cuando ellos vieron una luz que cruzaba el cielo, entonces dijeron, ese es un avión y va a aterrizar para el aeropuerto. Así que ellos, orientados por la luz del avión, siguieron esa luz y pudieron llegar a tierra firme. Vieron una esperanza en aquella luz que iluminaba el cielo y que le dirigió al camino seguro, al puerto seguro. En una ocasión, unos sabios de Oriente también se orientaron por una luz resplandeciente que apareció en el cielo, una señal maravillosa que le guió hasta donde estaba el Cristo de la gloria que había nacido. Una estrella había iluminado el camino de aquellos sabios para poder llegar a tiempo y poder visitar al Salvador de la humanidad. Qué maravilloso es que nosotros podemos ser iluminados, ser orientados y poder llegar al camino seguro. Como aquellos pescadores estaban perdidos, pero vieron aquella luz y de pronto pudieron orientarse y llegar a la orilla y poder salvar sus vidas. De la misma manera, aquella luz que brilló en el cielo fue la luz que guió a aquellos sabios y entendidos. Se orientaron correctamente para poder visitar al Salvador de la humanidad. Cuando Dios creó el universo estaba sumido en tinieblas, estaba sumido en penumbra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue creada la luz. Si usted se da cuenta, aquella luz no era la luz del sol, no era la luz de las estrellas, no era la luz de los astros, porque más adelante es que el Señor crea el sol y las estrellas. Aquella luz, entienden los teólogos, que se refiere al reino de la luz liderado por nuestro Señor Jesucristo. La luz permite que nosotros veamos las cosas de manera completa, sin ningún tipo de sombra, sin ningún tipo de oscuridad. Jesucristo realmente es la luz del mundo, la luz que ha venido a iluminar, a sacar de la ignorancia, a sacar de la oscuridad a toda la humanidad. El problema que ha habido durante todos los tiempos es que la humanidad le ha gustado más las tinieblas que venir a la luz.
porque sus obras son malas, dice la palabra de Dios, y no quieren que sean reprendidas. Por eso no vienen a la luz. Pero el pueblo que ha entendido esto y que quiere permanecer en luz, se ha dejado alumbrar por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en el cual nosotros podemos hablar de la verdadera Navidad. Yo sé que la Navidad se ha vuelto algo comercial para estos tiempos. Muchas personas sacan provecho de esta época y lo más lejos que tienen es al autor de la Navidad. Jesucristo es el autor de la Navidad. Hay muchas personas, y de esto muchos cristianos, que lamentablemente se manifiestan en contra de la Navidad. Y yo digo, bueno, si se manifiestan en contra de la Navidad, se están manifestando en contra de aquel que nació, que vino a traer salvación y vida eterna a toda la humanidad. De lo que nosotros podemos manifestarnos en contra es de la manera comercial como se ha hecho con esta festividad que anuncia el nacimiento del Salvador, una festividad que verdaderamente trajo una gran luz a la humanidad que permanecía en tinieblas. Dentro del contexto podemos ver que la nación de Israel en aquellos tiempos del Imperio Romano estaba sumergida en una gran oscuridad. Eran tiempos de penumbras que estaba viviendo la nación de Israel. Una nación flagelada, una nación esclavizada, una nación sometida bajo el yugo de la esclavitud del imperio opresor romano. No era algo agradable para un ciudadano estar vedado de lo que era su libertad. No es algo agradable para una persona estar sometida a una nación extranjera. Toda nación procura tener libertad y que sus estatutos, sus leyes sean las que imperen en lugar de que imperen las leyes de otras naciones. De esa manera, en el tiempo que nace Jesús, estaba la nación de Israel, una nación sometida por el yugo opresor del imperio romano. Los romanos eran los que gobernaban, eran los que tenían el don de mando en la nación de Israel. No había un judío, un israelita que pudiera levantarse y hacer como bien le pareciera según los estatutos y leyes de la nación de Israel, sino que tenían que someterse correctamente a la imposición del imperio romano. En el texto que nosotros hemos leído del profeta Isaías, un profeta que da este anuncio 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías está proclamando que una gran luz iba a venir sobre la nación de Israel y hace referencia específica a dos de las tribus de Israel, Zabulón y Neftalí, dos de los hijos de Jacob, Zabulón y Neftalí, los cuales en los tiempos de los asirios fueron las personas que metieron mucha idolatría y también mucho concubinato con esas naciones extranjeras, por lo cual la nación estaba inmersa en mucha oscuridad a causa de esa ignorancia y de haberse apartado del Señor. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos en Mateo capítulo 4 y versículo 13, Jesús hace referencia, ¿verdad? Se hace referencia a esa gran luz que había profetizado Isaías, que iba a alumbrar a la zona de Zabulón y Neftalí. Jesús estaba predicando en la zona de Capernaum, lugar marítimo, tierra de Zabulón y Neftalí. Y allí se hace referencia, se hace alusión a esta profecía que nos habla el profeta Isaías en este capítulo 9 y en el versículo 2, donde dice: tal como la aflicción que le vino en tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Pero empieza diciendo el versículo 1 algo extraordinario: que no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
Está hablando de una profecía mesiánica hacia la nación de Israel, que estaba viviendo momentos angustiosos, pero la profecía que se le da que esto no iba a ser para siempre hasta que viniera aquella luz que le iba a sacar de la oscuridad. Por eso dice el profeta Isaías en el versículo 6, porque un hijo nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una profecía relativa a nuestro Señor Jesucristo. Los mismos atributos de Dios, las mismas cualidades de Dios, está hablando el profeta, que se le va a dar a este niño que habrá de venir, que habrá de nacer. Es maravilloso entender que el sentido perfecto de la Navidad nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. Hay muchas canciones alusivas a este tiempo de Navidad. Nosotros entendemos por la misma historia, por las condiciones climáticas, geográficas e históricas de la nación de Israel, que lo más probable es que Jesús no naciera un 25 de diciembre. Sin embargo, se ha colocado esta fecha por los primeros padres de la iglesia debido a que este tiempo es el solsticio de invierno, donde el sol brilla en su máximo esplendor. Y entonces han tomado, como Jesús es la luz del mundo, tomaron esta festividad para quitar una festividad pagana, para dar paso a una festividad que tiene sentido, no está mal. Cuando hablamos de la gloria de la primera Navidad, estamos hablando del nacimiento de Cristo. Un nacimiento que para la humanidad aparentemente fue algo que no tuvo gloria. Para la humanidad aparentemente no tuvo ese impacto en el tiempo en que Jesús nace. No fue proclamado este nacimiento, anunciado por todos los rincones con trompetas, anunciado en los diferentes reinos. No fue dicho de esta manera, porque el rey que nació, el niño de Belén, nació en un lugar humilde, ni siquiera en una cuna, sino en un pesebre, aquel recipiente que se usaba para depositar los alimentos para el ganado. Allí fue colocado Jesús porque no había una cuna digna donde él pudiera permanecer. De hecho, ni siquiera hubo una habitación en el hotel de aquella época, en el mesón, para poder alojar a María y ella pudiera dar a luz en ese lugar. Fue en el establo, en el lugar reservado para los animales. Ahí fue que nació Jesús. Y alguien diría, pero ¿de qué gloria de la Navidad tú me estás hablando? Porque vemos que nace en un pesebre rodeado de animales, de una manera anónima para toda la humanidad. Pero sí, amados hermanos, podemos hablar de la gloria de la primera Navidad. Porque la luz había nacido, la luz había llegado al mundo. Esa luz que hablaba el profeta Isaías, que la nación no iba a quedar para siempre en oscuridad. Llegó el tiempo, el cumplimiento, cuando esa luz vino al mundo. Lo que sucede es que los teólogos, los hombres de ciencia, los hombres eruditos en el conocimiento y en la ley habían ignorado estos tiempos. Sin embargo, gentiles pudieron percatarse de que el Cristo de la gloria había nacido porque vieron su estrella en el firmamento y fueron guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, siendo dirigidos por esa estrella para poder llegar a Jerusalén y ver a nuestro Señor y Salvador. Podemos hablar de la gloria de la primera Navidad a pesar de que nuestro Rey haya nacido en un pesebre. Podemos hablar de la gloria de la Navidad a pesar de que nuestro Rey haya nacido en un establo. Podemos hablar de la gloria de la Navidad a pesar del nacimiento humilde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos decir primeramente que esa gloria de la Navidad fue manifestada para sacar de la oscuridad. El nacimiento de Jesús
fue para sacar de la oscuridad a todas aquellas personas que estaban en ignorancia. No hay peor enfermedad que estar en la ignorancia espiritual. Cuando ignoramos las verdades de Dios, cuando ignoramos la verdad de la palabra de Dios, lamentablemente estamos en oscuridad. Necesitamos ser iluminados por el conocimiento de Dios. Cuando Cristo viene, la luz del mundo, entonces trae ese conocimiento de Dios que la humanidad estaba necesitando, porque la humanidad estaba desconectada del conocimiento de Dios. Tenía a un Dios lejano, pero Cristo viene y nos presenta a Dios, nos hace a Dios cercano. En los tiempos del rey Herodes, como registra Mateo capítulo 2, versículo 1, fue el tiempo en el cual Jesús hizo aparición en esta tierra. Y la Biblia habla en el versículo 1, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y verdaderamente que esto debía darle vergüenza a los religiosos de aquellos tiempos, que unos sabios de oriente, gentiles, pudieran venir y darse cuenta del que el rey de los judíos había nacido y ellos venían a adorarle. Lo que estaba llamado a ser la nación de Israel, lo hicieron los gentiles. Por eso dice el texto de Juan capítulo 1 y versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Fíjense que el versículo 7 del capítulo 2 también dice que no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para el Señor Jesucristo. La humanidad no se había preparado para recibir al Salvador de la humanidad. Sin embargo, Dios ya había puesto en el corazón de los gentiles el acercarse al Salvador de la humanidad. Estos sabios de Oriente, los llamados Reyes Magos, son los que se acercan guiados por la estrella para llegar hasta donde estaba Jesús. Jesús vino para sacar de la oscuridad a esta humanidad. Por eso la primera Navidad es una Navidad de gloria, porque fue la que marca el nacimiento de aquel que dividió la historia antes y después. Por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo, porque fue un nacimiento trascendental para toda esta humanidad. Y nosotros que hemos creído en el Señor, nosotros que nos hemos depositado en Él, que le hemos recibido como Señor y Salvador, hemos salido de la ignorancia espiritual, hemos salido de la oscuridad, porque la ignorancia espiritual no solamente está en aquellas personas que quizás no sepan leer, que quizás no hayan ido a una escuela. Hay grandes científicos, hay presidentes de naciones, hay congresistas, diputados, personas poderosas, ricas de este mundo, que no tienen un acercamiento a Dios. Son ignorantes de la verdad de Dios, son ignorantes espirituales, a pesar de todo el dinero y todo el poder que hayan podido acumular. Necesitamos salir de esa oscuridad. Cristo Jesús es el que saca a la humanidad de la oscuridad. Número 2. La gloria de la primera Navidad fue manifestada por medio de ángeles. Fíjense que Dios usa sus mensajeros para dar a conocer el nacimiento de Cristo. No fue cualquier nacimiento de un ser humano cualquiera que nació en un lugar. A pesar de que haya nacido en un establo, a pesar de que haya nacido en Belén, una comunidad rural pequeña, despreciada, porque era una zona de pastores y los pastores eran muy despreciados, era la profesión más insignificante de aquellos tiempos. A pesar de todo esto, vemos que la gloria de la primera Navidad fue anunciada por medio de ángeles. Se le anuncia primeramente a María.
que iba a quedar embarazada y que iba a dar a luz. Lucas 1, versículo 26 en adelante dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Fíjense, el ángel llega a donde está María. Es anunciado por medio de ángeles el nacimiento del Señor. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un anuncio dado por ángeles a esta mujer humilde. Ellos estaban viviendo en Nazaret, pero eran originarios de Belén. Por eso cuando viene el censo, ellos van a esa ciudad para ser empadronados, para que se cumpliese la profecía de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Así que vemos que primeramente se le da el anuncio a María, anunciado por los ángeles, el nacimiento de Jesús, la gloria de la primera Navidad. También fue anunciada a José. Mateo capítulo 1, 18 en adelante habla cómo el ángel también se acerca a José por medio de sueños y visiones. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer. Fíjense la intervención de los ángeles en medio de la gloria de la primera Navidad. Era necesario que del cielo viniera un anuncio a José, porque ¿cómo era posible que su prometida estuviera embarazada? ¿Cómo era posible que sin él tener un ayuntamiento carnal con esta doncella, con esta mujer, ella estuviera embarazada? Quizás José pudo haber pensado cosas negativas de ella, y pensando esto quiso dejarla de noche para no infamarla, para no denunciarla, porque amaba a esta mujer. Y vemos cómo entonces Dios, por medio de ángeles, le da sueños, le da visiones, le da a José la claridad de la decisión que él debe tomar. Y le dice: no temas tomar a María por tu mujer, porque de lo que ha sido engendrado en ella del Espíritu Santo es. Se le explica a José claramente por medio de ángeles el milagro de la concepción maravillosa que se produce en María. Algo maravilloso, algo divino, algo del cielo. La Navidad no es cualquier cosa, amados hermanos.
Ahora bien, la humanidad ha distorsionado el sentir de la Navidad. Por eso hablamos de la gloria de la primera Navidad, que es la gloria que nosotros debemos mantener también en estos tiempos. Fue anunciada a María por ángeles, fue anunciada a José por medio de ángeles, pero también fue anunciada a los pastores de Belén. Lucas 2:8 en adelante dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y a mí me llama mucho la atención cuando el ángel le da este anuncio, y lleno de gozo, el ángel le dice: no tema, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. La Navidad es una época de gran gozo, porque es el tiempo en que ha nacido nuestro Salvador. Y le dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No sé si a alguno de ustedes le hubiese gustado estar ahí en ese momento, viendo estos ángeles y viendo esa multitud de ángeles alabando y adorando al Señor. Qué maravilloso espectáculo. No son como los fuegos artificiales de esta Navidad, de estos tiempos. No son como esos fuegos artificiales que iluminan el cielo. El cielo fue iluminado por la alabanza que tenían aquellos ángeles. Las huestes celestiales cantaban, adoraban al Señor. Quizás no dice que cantaban, hemos asumido que cantaban, porque cuando adoramos a Dios, hasta cantamos, ¿verdad? Hasta el que no afina canta también adorando al Señor. Pero es probable que en medio de esa alabanza hubiesen cánticos por parte de aquellas huestes celestiales que decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y dice la palabra que sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal y como los ángeles le habían anunciado a estos pastores. De la misma manera, así habían encontrado al niño, con la señal que le habían dado de que iba a estar envuelto en pañales. Y quizás la señal de estar envuelto en pañales no era una señal muy poderosa para ellos entender, porque todos los niños en aquellos tiempos lo envolvían en pañales. No era como se hace en el día de hoy, ¿verdad? Que le ponen un pañal. Ya ahora hay pañales desechables, pero no era de esa manera. Los niños le ponían sal y lo envolvían así como un andullito, lo envolvían completo y le dejaban los ojitos afuera. Esa era la manera como ellos lo hacían. Pero la señal poderosa aquí es que el niño iba a estar acostado en un pesebre, no en una cuna, no en una cama. Había una señal dada a estos pastores de dónde iba a estar el Mesías, el Salvador de la humanidad. Así que, amados hermanos, vemos que la gloria de la primera Navidad fue anunciada por ángeles. Poderoso es el Señor, que envía sus mensajeros para anunciar las verdades a su pueblo. Dios envía ángeles para anunciar la Navidad, así como Dios envió ángeles para anunciar la ley dada a Moisés. Número 3, la gloria de la primera Navidad trajo el cumplimiento de las profecías. Hemos visto en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado. Fíjense que Dios viene
en forma de niño para entonces crecer y dar a conocer su nombre a toda la tierra. En la persona de Jesús, algo maravilloso, la encarnación de Jesús. Eso se llama la encarnación de Dios. Dios tomar forma humana. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Algo trascendental, algo que muchas personas no han podido asimilar, que el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, tomó forma corporal de hombre. Muchos tratan de negar esto. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Creen que Jesús quizá fue un ángel que tomó forma humana. Eso es lo que ellos creen. Incluso creen hasta que es el arcángel Miguel en forma humana. Pero nosotros entendemos que según la profecía, el mismo Isaías está hablando de unos atributos que le corresponden solamente a Dios, que iba a tener esta criatura que había sido dada. Y dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Y qué niño es ese que le llaman que va a ser Dios fuerte? Si no es Dios, ¿cómo va a ser llamado Dios fuerte? Ahí está claro ese atributo que se le está dando al niño. Padre eterno, oigan esos nombres, Dios fuerte. Padre eterno llevaría por título ese niño que iba a nacer de la Virgen. Estamos hablando de atributos que solamente se le dan a Dios que tenía nuestro Señor Jesucristo. Fue una verdadera gloria aquella Navidad cuando Cristo nace en Belén, porque trae el cumplimiento de las profecías. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice esa profecía también unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Dice el lugar preciso donde iba a nacer el libertador de la humanidad. Dice el texto, mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Oiga eso, el que iba a nacer en Belén, sus orígenes son de los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea que no está hablando de cualquier persona que nació hoy. No, es alguien que siempre ha existido y que va a venir a Belén en forma de niño a crecer, a convertirse en un adulto para entonces dar a conocer el nombre de Dios. Fíjense la claridad de las profecías, fíjense la exactitud de las profecías. Por eso estamos hablando de la gloria de la primera Navidad. Estamos hablando que aquella Navidad fue anunciada por medio de los profetas mucho tiempo atrás, 700 años atrás, anunciada esta profecía de que el Mesías iba a nacer, de que el Mesías iba a nacer de una virgen, de que el Mesías iba a nacer en Belén, Efrata, Belén de Judá. Efrata era el padre de Belén. Cuando usted va al libro de Crónicas, y por eso alguna gente dice, ¿qué es eso, Efrata? Bueno, Efrata era el padre de Belén. Belén era una persona, pero también es un pueblo. Así le ponían los pueblos los nombres de las personas. Y estaba anunciado el lugar donde iba a nacer el Mesías, el libertador. Isaías 7:14 registra esta profecía 700 años atrás. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y todos sabemos, según el Nuevo Testamento, que da la traducción de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Por eso hablamos de la gloria de la primera Navidad. Porque el Dios eterno vino a caminar entre los hombres. Porque el Dios eterno que se había manifestado a Moisés por medio de relámpagos, truenos, de la nube espesa, ahora se estaba manifestando humildemente a toda la humanidad, tomando forma semejante a los hombres.
Por eso el apóstol Pablo le habla a los filipenses, donde habla del anonadamiento de nuestro Señor Jesucristo, de que Él tomó forma humana. Se hizo hombre, no quiso ser estimado como Dios, como cosa que aferrarse, sino que renunció a la condición de Dios para someterse a Dios. Eso es algo que la gente no lo puede entender. Y dice, pero ¿cómo es que Dios se va a someter a Dios? Pues fíjese que Jesús en la carne, como ser humano, se sometió a Dios en todo tiempo. Nos enseñó que aún siendo Dios, en la forma humana, debemos orar a Dios, debemos someternos a Dios. La Biblia habla de la obediencia de Cristo. Estamos hablando de lo que ocurría en Jesucristo, esa unión hipostática, como llaman los teólogos. Jesús 100% Dios, 100% hombre. No era mitad Dios ni mitad hombre, porque eso eran los seres mitológicos, los semidioses. Estamos hablando que Jesús era 100% Dios y por eso permitía que en muchas ocasiones las personas se hincaran delante de Él y le adoraran. Pero muchas veces también reprendía a aquellos que querían ensalzar su parte humana, ¿verdad? Y decía, bueno, solo es Dios, cuando trataban de ensalzar la parte humana de Él. Estamos hablando entonces de una gloria maravillosa que se ha manifestado a toda la humanidad. Así como se manifestó aquella gloria en los tiempos de Moisés, como fue traída la ley, ahora fue traída por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, la gloria de la primera Navidad fue traída por medio de señales. Ya hemos visto Isaías 7:14, donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y los ángeles de Dios, en Lucas 2:12, dieron una señal a los pastores de dónde iba a estar el Mesías. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y por último, número 5, amados hermanos, la gloria de la primera Navidad fue traída para salvación. Maravilloso que el Señor haya nacido. Por eso hablamos de esa gloria exquisita de esa primera Navidad. Cristo nació. Es algo de celebrar que vino un Salvador a esta tierra. Es algo de nosotros regocijarnos, de llenarnos de alegría, de gozo, de abrazarnos, de estrechar lazos de amistad, sabiendo que el Salvador vino a este mundo. ¿Por qué menospreciar que un día en la historia vino el Salvador a esta tierra a sacarla de la oscuridad? No podemos hacer eso, sino que estamos llamados a entender que si esa Navidad no hubiese ocurrido, estuviéramos todos irremediablemente perdidos, condenados al infierno eterno. Pero gracias a Dios que por medio de esa Navidad el Salvador del mundo vino a esta tierra para redimir a todos aquellos que estaban en pecados. Nos ha libertado el Señor, nos ha traído a salvación. Lucas 2:11 dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La gloria de la primera Navidad fue para salvación. Si hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna, ha sido gracias a esa primera Navidad. Ha sido gracias al nacimiento de un Salvador que la humanidad esperaba, que la humanidad anhelaba. Ya lo tenemos. Si lo tenemos, tenemos que estrechar lazos de amistad con Él cada día. Y aquellos que no lo tienen, que aún no le ha amanecido la Navidad a ellos, tienen que abrazar a Cristo. Hay muchas personas que celebran la Navidad y no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es una gran contradicción. Es una gran contradicción celebrar la Navidad, pero no haberle dado espacio en el corazón a Cristo Jesús.
Es como que usted lo invitan a una fiesta de cumpleaños y usted ni siquiera le hace caso al que cumple años. Usted llega a la fiesta, pero se va por un rincón, disfruta de todo, pero ni siquiera un abrazo le da al que está cumpliendo años. Eso es lo que está haciendo la humanidad con el Señor. La razón principal de la Navidad es Cristo Jesús. No es la cena, no es la diversión que trae consigo la Navidad. Es Cristo Jesús la razón principal de la Navidad. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a proclamar en este tiempo. Es una época hermosa. Muchas personas adornan las casas con luces de colores. Yo entiendo que todas esas luces es para traer a colación que Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Y que Cristo trajo luz a la humanidad que estaba en tinieblas. No está mal hacer todas esas cosas, pero debemos tener un sentir correcto de lo que es la Navidad. Cristo Jesús es nuestra Navidad. Cristo Jesús realmente, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, es nuestra Pascua, ¿verdad? Cristo es nuestra Navidad. Cristo es la razón principal por la cual nosotros nos reunimos a la mesa un 24 de diciembre con la familia para comer en unidad. Así como ellos comieron la Pascua en aquellos tiempos, nosotros nos reunimos ahora porque Cristo, que es nuestra Pascua, nació para traer libertad a toda la humanidad. Que cuando nos sentemos a la mesa entendamos que estamos allí celebrando al Salvador de la humanidad, que estamos allí conmemorando ese nacimiento, que si Él no hubiese venido, todavía estuviéramos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Amados hermanos, la gloria de la Navidad actual dista mucho de los honores y presentación de ángeles que hubo en la primera Navidad. Hoy, en lugar de adorar a Dios, se invierte en la vanagloria personal. Hoy en día el cumpleañero lo han dejado fuera de la fiesta. Tenemos necesariamente que volver a la gloria de la primera Navidad. ¿Qué debemos nosotros hacer para volver a traer esa gloria de la primera Navidad? Número uno, al igual que los pastores, debemos oír y creer la palabra. Como dice Lucas 2:15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fíjense el grado de obediencia de aquellos hombres. Cuando reciben el anuncio de los ángeles, inmediatamente van a donde ellos le habían dicho que estaba el Mesías. Número dos, así como los pastores, debemos proclamar la palabra. Fíjense que el anuncio se le da a hombres sencillos, a los pastores. No se le dio a los doctores de la ley, no se le dio a los fariseos, no se le dio a los saduceos, no se le dio al rey Herodes, no se le dio a la clase política, se le dio a gente sencilla el mensaje de la predicación del evangelio. Así que los pastores fueron los primeros en predicar sobre la Navidad. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de los que los pastores le decían. Fíjense que de qué manera tan poderosa ellos comunican el mensaje del nacimiento de Cristo a las personas, y muchas personas obedecían y se maravillaban de lo que los pastores anunciaban. Y número tres, así como los pastores debemos glorificar a Dios. Este tiempo es para dar gracias a Dios, es para glorificar a Dios. Lucas 2:20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es un tiempo para obedecer, es un tiempo para anunciar y es un tiempo para alabar. Esa es la Navidad, un tiempo para escuchar y obedecer, un tiempo para proclamar que nació el Salvador de la humanidad,
que no es un niño todavía como muchas personas lo siguen adorando. Él creció, se desarrolló, murió, resucitó y reina para siempre. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Esa es la verdadera gloria de esta Navidad. Que el Cristo nació, pero también murió, resucitó y está a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Es el mensaje que nosotros tenemos que comunicar en este tiempo, amados hermanos. No tomar como ha hecho la humanidad, que no le ha dado espacio al Mesías. Así que, amados hermanos, que en esta Navidad número 2021 abramos nuestro corazón para que Jesucristo habite en nosotros y tengamos una Navidad continua. Que en esta Navidad 2021, así como la estrella alumbró y guió a los sabios de Oriente hasta Belén, su palabra nos alumbre para ser guiados hasta Jesús, para adorarle, quizás no con oro, incienso y mirra, pero sí con corazón lleno de gozo, alabanzas y agradecimiento. Mis queridos hermanos, que renazca en nuestros corazones la gloria abundante de aquella primera Navidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir confiando en el Señor como hasta ahora lo hemos hecho. Gracias, Señor. Eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu.